Hola queridas mujeres, bienvenidas a este live, bienvenidos papás, si es que se unen o si ustedes están acompañando a alguna mujer embarazada, también son bienvenidas. Yo soy Dani Jarrín, para quien se une por primera vez, hola nena. Yo acompaño y preparo a las mujeres para lograr el parto que quieren. Para algunas mujeres eso es un parto respetado, para otras es un parto más rápido, un parto más fácil, un parto vaginal después de cesárea. Las mujeres tienen diferentes perspectivas de lo que es una experiencia positiva de parto para ellas. Y hoy día les voy a hablar de cómo no llegar a tu parto en el hospital. Entonces les agradezco por unirse, a las mujeres que ya se han unido, y me cuentan desde dónde se unen, cuántas semanas de embarazo quieren, cuál es el parto con el que están soñando, cuál es el parto que anhelan, cuáles son sus mayores deseos, cuáles son sus mayores miedos. También siempre estoy abierta a que me comenten qué información es la que necesitan, qué les está haciendo falta y les comparto en estos lives. Este es, creo que el segundo live del año y estoy comprometida a hacer 2 lives semanales, pase lo que pase. Así que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno, porque cuando se unen en vivo pueden hacer preguntas. Victoria desde Argentina, 32 semanas, ya te falta poco. Felicidades, mujer. C, no sé cómo te llamas, de 8 semanas, empezando el embarazo. Eso es más tiempo para prepararte, así que felicidades. Antes yo sugería empezar la preparación alrededor de la semana 28-29 y conforme pasa el tiempo sugiero iniciar antes. ¿Saben por qué? Porque hay que prepararse mentalmente, físicamente, hay que prepararse realmente para lo que pueda suceder durante el parto. Y eso a veces toma un poco más que 2 o 3 semanas o 2 o 3 horas. Así que bienvenidas. Bueno, voy a empezar compartiéndoles lo que les voy a compartir hoy. Ceci me dice de 7 semanas desde Paraguay. Bienvenida Ceci, bienvenida Patti. Bienvenidas todas. También gracias a las mujeres que van a ver esta información después, porque de verdad lo mejor que pueden hacer durante el embarazo es estar informadas para poder tomar mejores decisiones, y esa es como una siembra. La cosecha va a ser el parto que ustedes quieren, ya sea un parto natural, sea un parto vaginal después de cesárea, sea un parto respetado donde no haya violencia obstétrica, sea un parto más fácil, más rápido, sea un parto sin sufrimiento. Hay mujeres que me dicen, tengo miedo a sufrir o tengo miedo al dolor. El dolor es algo natural que en el parto va a pasar. Y hay diferentes percepciones de dolor, hay muchas técnicas para manejar el dolor, para transformar el dolor. Y hay mujeres que nos sorprendemos. Yo tuve un parto con dolor y luego tuve un parto sin dolor y me sorprendí muchísimo en ese parto. Entonces, no vayan con una idea prediseñada de cómo va a ser mi parto, sino que infórmense y prepárense para el parto que ustedes quieren, porque es posible. Entonces, el primer error o la primera cosa que no debemos hacer cuando vamos a tener un parto en hospital es llegar desinformadas. Entonces, ahí es importante conocer los derechos y conocer los derechos de tu bebé. Hay leyes que amparan esto, leyes de parto humanizado, leyes de parto respetado, dependiendo de los países. Y hay una guía de la Organización Mundial de la Salud que tiene algunas sugerencias para el personal médico para atender un parto con una experiencia positiva. Esta guía es gratuita, ustedes pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, escriben ahí este nombre, atención para un parto con una experiencia positiva, se descargan la guía y desde ahí pueden conversar con sus proveedores de salud. Hay muchas mujeres, yo hago esta invitación al live de hoy día, por ejemplo, y me escriben, Dani, eso es muy romántico, aquí en México no es posible, o en el hospital privado no es posible. Y saben que antes en ningún hospital era posible parir acostada, parir parada, a todas las mujeres les acostaban, o tener libertad de movimiento. Hubo una época en la que hacían cesárea porque sí, lamentablemente se sigue haciendo, se hacen episiotomías de rutina, pero hubieron mujeres que se pararon duro y dijeron, no, a mí no me acuestas. Hubieron familias que empezaron a exigir que no les separen de sus bebés y empezaron a cambiar, porque los hospitales son negocios, son industrias, y ellos responden, todo negocio responde a la necesidad del cliente. Nosotras somos clientas del hospital cuando vamos a parir en un hospital, ¿sí o no? O sea, más allá de elijo el hospital más bonito, para ellos es un negocio.
Entonces, si los clientes empezamos a exigir apego, empezamos a exigir voy a parir parada o en cuclillas o como sea que en ese momento el cuerpo me pida, ellos, si quieren seguir teniendo clientes, van a empezar a escuchar, ¿no? Y esto ya ha empezado a pasar en muchos países. De hecho, ya hay normativas que protegen y promueven el parto vertical, el parto respetado. Y entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos seguir haciendo, ¿no? Desde la equidad de género, o sea, este sería un tema para un live completo, pero estar informada incluso puede hacerte decidir. Este médico parece que hace muchas cesáreas más que parto, o este médico sí ha hecho partos, pero las experiencias de estas mujeres son terribles. A todas les ha hecho episiotomías, es un médico apurado, todos los partos fueron inducidos, entonces algunos fueron partos vaginales y otros fueron partos abdominales o cesáreas, entonces me voy a cambiar de médico. Y esa decisión la puedes hacer con seguridad cuando estás informada. O así también con el hospital. En este hospital no permiten, o en esta clínica, el apego. Todos los bebés nacen y se van a neonatología. ¿Y eso por qué hacen? Yo me acuerdo, embarazada de Lagos, iba a preguntar y las enfermeras me decían, porque la mamita después del parto está cansada, porque la mamita no tiene leche. Y yo solo estaba tan enojada porque nos decían la mamita. Yo estaba embarazada y sentía que estaba haciendo como algo súper poderoso, ¿no? Formar una niña en mi panza y me decían la mamita. Y la mamita va a estar cansada y yo les había visto a las yeguas porque mi formación inicial es médico veterinaria y atendí partos de caballos durante años de yeguas. Les había visto después del parto como volverse un ser así como un león, como súper protectora con su cría y no estaban cansadas esperando que otra yegua le dé teta a su cría. Entonces yo decía, no creo que tenga esto mucho sentido. Hicimos una búsqueda y cuando nació la Agustina, yo ni siquiera me acuerdo de haber estado cansada cuando recién nació. Le pusieron en mi panza, me enamoré de ella, me cambió la vida, le di teta, chuta, y de verdad me cambió la vida. Y después de algunas horas sí estuve cansada y dormimos juntas. Pero fue el cuarto lugar, fue el cuarto ginecólogo que visité y no sé qué número de clínica fue esta después de todas las que visitamos. En ese tiempo yo no sabía que existía el parto respetado, las dulas, pero desde la veterinaria yo estaba muy informada y pudimos tomar decisiones acertadas, decisiones con seguridad. Ahora hay otras mujeres que me dicen, Dani, es que yo no puedo pagar la clínica. También conozco a mujeres que se buscan la forma, por ejemplo, han tenido una cesárea innecesaria o un parto traumático y dicen, yo ni fregando me voy a dar a luz de nuevo en ese hospital. Entonces puedo sacar un préstamo, entonces puedo vender algo que en este momento de mi vida no sea ultra necesario y el dinero va y viene. El dinero, si ustedes han trabajado o trabajan, hay veces que tenemos más dinero, hay veces que tenemos menos dinero. Lo que no podemos recuperar nunca es el tiempo y las experiencias que tenemos. Y la experiencia de parto no se repite nunca, jamás para un bebé. Para la mamá sí, puede ser que tú tienes 2, 3, 4, 6 partos. Hay mujeres que conozco que han tenido 6 partos, pero cada bebé nace solamente una vez. Entonces es importante tener un plan para eso. Hay muchas mujeres tomando grandes decisiones o viendo qué posibilidades para hacer la boda de sus sueños, ¿no es cierto? Y no toman con la misma seriedad la preparación para el parto. No es que no puedo pagar la preparación prenatal o no puedo pagar el hospital. Y yo digo, ¿y la boda? Bueno, sí, eso sí hicimos. Y entonces digo, busca la forma. Cuando tú te enfocas en lo que quieres, en tener un parto fácil, en tener un parto amoroso, en tener un parto rápido, lo que para ti sea el parto que quieres, encuentras la forma. Entonces les invito a conectar con cuál es el propósito de este tiempo, cómo quiero que sea mi parto y desde ahí tomar acción. Entonces, conocer tus derechos, conocer los derechos de tu bebé, exigir eso en los hospitales, en las clínicas, conocer cuáles son los protocolos de ese hospital o esa clínica. Incluso hay muchas mujeres aquí en Ecuador que yo conozco que por la zona donde viven debían ir a parir en otro hospital, digamos en el hospital A, y saben que en el centro de salud número 1 atienden partos respetados, permiten el ingreso del padre sin problema, hay partos verticales, partos en libres movimientos, y entonces el rato que empieza la labor de parto, saben identificar cuándo están en labor activa y se van a ese centro de salud, no al hospital A que les quedaba cerca de la casa. Y por ley, si tú llegas en labor de parto a una casa de salud, a un hospital, a una clínica,
no te pueden negar la entrada. Y esas son mujeres que están informadas, que hicieron una investigación con anticipación. Entonces hay formas, hay muchas formas. Yo les invito a informarse para encontrar esas posibilidades. También es importante dentro de esa información saber cómo es el parto, ¿no es cierto? O sea, dentro de lo mamíferas que somos, van a haber liberación de hormonas, ¿no es cierto? Van a haber cambios en la pelvis, los bebés tienen una forma de su cabecita, una cierta funcionamiento de los huesos de su cabecita para poder superponerse y nacer, pero hay que informarse para yo poder liberar esas hormonas, ¿qué necesito? Entonces, si es que yo necesito intimidad, si yo quiero sentirme segura, si yo no quiero tactos innecesarios, si yo ni fregando voy a estar acostada, voy a ir a preguntar si ese médico está acostumbrado a atender partos conmigo parada o conmigo en 4 apoyos. Voy a ir a preguntar si en ese hospital permiten ese apego que yo quiero. Pero también voy a preguntar si es que no me van a estar haciendo tactos innecesarios el residente o el médico que está de turno, ¿no? ¿Y con qué voy a llegar con mi plan de parto? Eso es bien importante. Ese es como el contrato con el que yo le demuestro o le propongo al médico que me va a atender, al hospital donde voy a ir a dar a luz, cuáles son mis preferencias. Y esta es como el contrato de esa transacción. Ustedes me atienden como yo quiero y yo les pago a cambio. Obviamente, si es que hay una emergencia, los médicos van a saber qué hacer. Pero es muy diferente cuando hay intervenciones innecesarias que bloquean el parto. Es muy diferente cuando te roban el parto. Ayer o antes de ayer conversaba con una mujer que me dijo, a mí me robaron mi parto. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, me hicieron una cesárea porque era el día de Pascua. Las mujeres, así no estén tremendamente informadas, pueden identificar cuándo una cesárea es necesaria y cuándo no, ¿no? Cuándo hay intervenciones innecesarias. Y la experiencia de parto no se repite nunca más. Entonces, ¿cómo no llegar a tu parto en hospital? Primero, desinformada. Ahí es cuando las mujeres dicen, yo no sabía que podía pararme. Yo no sabía que no tenían que cortarme, que hacerme esa episiotomía. Yo no sabía que me podían negar al tacto. Entonces, para que no te pase eso, porque el posparto ya es suficientemente grande y complejo como para estar sufriendo los traumas de no haberte informado para el parto. Entonces, ahora que están de 8, de 32, de 20 semanas, infórmense. Nunca es tarde para informarse y para tomar decisiones acertadas. Lo siguiente es no llegar al parto con miedo. Y la mayor parte de veces el miedo está en la cabeza. El miedo es una idea, el miedo es una emoción. Yo puedo sentir miedo y congelarme y quedarme ahí. Y con esto que estoy sintiendo, estoy liberando adrenalina y mi labor de parto se va a detener. ¿Qué me da miedo a mí? Primero reconocerlo, ¿no es cierto? Quizás es el dolor, la idea del dolor de parto, porque he visto las películas que muestran como el parto como un evento terrible donde la mujer siempre está gritando y siempre es una emergencia. Puede ser que tengo miedo a los doctores, al hospital. Puede ser que tengo miedo a que sea un parto muy largo. Puede ser que tengo miedo a que yo me descontrole durante el parto, a estar intranquila y a que algo me pase a mí o algo le pase a mi bebé por ese descontrol. Puedo tener miedo a no saber cómo va a ser el parto. Entonces, en vez de ir cultivando ese miedo, ¿no? Como cada día, qué miedo al dolor, qué miedo al dolor, qué miedo a no poder, qué miedo a no poder. Si es que el dolor, si es que ese miedo empezó a tus 8 semanas como una bolita de nieve de este puerto y cada día le alimentas, vas a llegar con un miedo gigante, probablemente tu parto ni siquiera se va a desencadenar. Entonces yo te sugiero transformar ese miedo y armarte de coraje. ¿Qué necesito yo para llegar al parto, aún con miedo, pero lograr el parto? ¿O qué necesito yo para deshacerme de ese miedo? Entonces hay mujeres que cuando en el programa prenatal, por ejemplo, aprenden que las contracciones tienen un tiempo límite, que el dolor es pasajero, cuando aprenden que hay mujeres que conectando con el placer tienen partos sin dolor, tienen partos orgásmicos, cuando aprendes que hay muchas formas en las que tu pareja, por ejemplo, puede ayudarte a aliviar esa sensación de las contracciones, dices,
Bueno, y empiezas a verle al dolor como un aliado. Y ese miedo, en vez de hacerse gigante, se hace chiquito. El miedo, el dolor pueden ser aliados porque nos llevan a aprender, nos llevan muchas veces a sanar esa percepción que tengo de mí misma, que no necesariamente es real. Yo conozco algunas mujeres que dicen, yo de verdad no creía que iba a poder parir porque soy una gallina con el dolor, porque no me aguanto el dolor, porque me acuerdo clarito de una mujer diciéndome, yo una vez me remordí el dedo chiquito del pie con una puerta y casi me muero. A mí me da gripe y termino en cama. ¿Tú crees que yo voy a poder parir? Ella dudaba de sí misma y yo le decía, sí, yo creo que sí, porque el dolor del parto es un dolor diferente. Si es que tienes dolor, y si es que tienes dolor tiene propósito y tiene un tiempo límite. No es como un dolor de remorderte el dedo chiquito en la puerta o ese dolor de gripe que te duele todo el cuerpo por 2 o 3 días. Es un dolor diferente. Cada contracción te acerca a tu bebé y hay muchas formas de prepararse para evitar eso. El miedo está en la cabeza. El miedo se siente en el cuerpo si es que no somos capaces de salir de esa emoción. Y hay estrategias, hay formas para hacer eso. Entonces, la segunda cosa que les sugiero no hacer si van a tener un parto en el hospital es llegar con miedo. Porque primero, probablemente se les bloquee la labor de parto, se detenga la labor de parto. Pero también los médicos saben que cuando una mujer tiene miedo es vulnerable y entonces ellos pueden hacer lo que es más conveniente para ellos. Y lamentablemente esto es real. La Organización Mundial de la Salud sugiere que el índice de cesáreas por región sea del 10 al 15%, porque a veces la cesárea es necesaria y salva vidas, es así. Pero en los hospitales públicos el porcentaje de cesárea documentado es del 80 al 90%. Y en los hospitales privados. Y en los hospitales públicos oscila entre el 40 y el 50%. Entonces vean que no es del 20%, no es del 15% como sugiere la misma Organización Mundial de la Salud. Hay un porcentaje de cesáreas innecesarias gigante que trae consecuencias que los médicos no nos dicen, que luego deja a las mujeres sintiendo me robaron el parto o con depresión postparto, algunas, no todas, porque la experiencia es muy diferente cada vez, ¿no? Pero cuando un médico está atendiendo un parto, puede sentir miedo, puede ser que está cansado y se quiere ir a la casa, puede ser que no está acostumbrado a atender partos, está más acostumbrado a hacer cirugías como la cesárea, puede ser que es cumpleaños de alguien, fecha festiva, programó un viaje. La semana pasada conversaba con una mujer que me dijo, cuando yo estaba ya con mi embarazo avanzado, mi ginecóloga se fue de viaje y yo me sentía abandonada. Su labor de parto no empezó porque ella me decía, era la única persona como que me daba seguridad. Y entonces eso es importante, ¿no? ¿Quién te va a atender? Y si el plan A no resulta, tienes un plan B, porque si no vas a estar con miedo, vas a sentirte intranquila. Y ahí es cuando muchas veces desde el miedo y desde la vulnerabilidad tomamos decisiones poco acertadas o decimos, sí, bueno. Y les digo esto porque también me acuerdo de una mujer, y esto lo he visto de diferentes formas en algunos partos, que cuando su médico le dijo, así como con una corneta de pinar, con una cuestión que se utilizaba hace muchos años para escuchar el latido cardíaco de los bebés, le dijo, tu bebé tiene sufrimiento fetal, ella le dijo, enséñame en el ecógrafo, porque no había apuro tampoco. Y cuando le hizo la ecografía no existía tal sufrimiento fetal. Ella no se asustó. Ella estaba tan empoderada, tan decidida, tan informada que dijo, ok, quiero ver el sufrimiento fetal. Y obviamente, si es que había sufrimiento fetal, se iba al quirófano. Pero tuvo un parto natural, un parto vaginal después de algunas horas y su bebé nació perfecto. Entonces, no lleguen con ese miedo no trabajado al parto, al hospital. Es importante. Deberían tener más miedo a no prepararse que al miedo que actualmente estás teniendo. Te invito a escribir para buscar después formas de cómo transformar ese miedo. También es importante, la tercera cosa, cómo no llegar al hospital, llegar en manos del doctor, como a ojos cerrados. En diciembre, no fue el otro día, en diciembre le preguntaba a una mujer que está de poquitas semanas embarazada, ¿y quién va a atender tu parto? Supongo que mi médico, porque me ha ido súper bien. Con todos los problemas de salud que he tenido, él me ha sabido acompañar y ahora cada vez que me pasa algo me manda paracetamol y me hospitaliza y
yo decía, wow, con tantas intervenciones, ¿cómo irá a ser el parto? Obviamente no le dije nada, yo no era su dula, no estábamos en una asesoría, nada. Esta era una conversa ahí en un brunch. Pero yo entre mí pensaba como, y le pregunté, ¿no? Como, ¿y planeas prepararte? No creo, mi médico es súper bueno. Y es como, wow, esta idea que tienen muchas mujeres, que el médico les va a hacer parir o les va a ayudar a parir. No, la que pare somos nosotras, somos las mujeres. Las mujeres hacemos el 60% de la labor de parto, con las hormonas, con el cuerpo, saliendo de la mente, con movimientos, con vocalizaciones. Hay muchas formas de acompañar al cuerpo a parir. El bebé hace el otro 60%. El médico, si es que es un parto natural, si es que todo va bien, no hace nada o no debería hacer nada y por eso cobran unos buenos honorarios. Claro que si pasa algo, los médicos rápido van a actuar, ¿no es cierto? Porque también así pasa y a veces de esas circunstancias inesperadas es cuando más podemos aprender, cuando más fortaleza podemos tener. Pero lo ideal no es llegar a ojos cerrados confiando en el doctor. O también conozco otra mujer que está rezando para que su médico le atienda como ella espera, con dudas de si le irá a atender realmente como él está prometiendo. Entonces yo ahí digo, ¿no sería más fácil cambiarte de médico, ¿no es cierto? Alguien que apruebe tu plan de parto, alguien que no te diga, esto sí, esto puede ser, sino que alguien que te diga sí y tú puedas ir con certeza y seguridad. Conozco otra mujer también que hizo su plan de parto, tenía sus dudas, llegó donde el médico y súper firme habló con él y está tranquila esperando a su bebita. Entonces, las que parimos somos nosotras, los que hacen un 60%, como les decía, son los bebés. Las parejas, sus esposos, sus novios, su pareja, si no está su novio, su esposo, puede ser su mamá, su hermana, su dula, incluso, nos sacamos del aire acompañando partos. Yo ya no acompaño partos personalmente, pero hijo de madre, cuando acompañaba partos, a veces regresaba con unas uñas en la mano. Eran horas de hacer masajes, de vocalizar, de respirar con la mujer. Eran experiencias increíbles. Pero realmente hay que estar al servicio de la vida, de lo que la mujer necesita en ese momento. Esa persona es la que debe estar entrenada. En esa persona, en tu pareja, idealmente es en quien debes poner esa confianza, no en el médico. El médico sí, en momentos importantes te va a dar opciones o va a tomar decisiones importantes, pero eso es poco probable que pase. El porcentaje de complicaciones durante un parto es alrededor del 10%. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud toma como normal ese porcentaje de cesáreas. Tienes 90% de probabilidades de que todo salga bien y que sea tu pareja quien te esté acompañando. Entonces yo te sugiero, fortalece esa relación con tu pareja. Ojalá sepan de lado y lado cuál es el lenguaje de amor, sobre todo que él sepa cuál es tu lenguaje de amor y que él sepa claramente cómo reconocer en qué fase de parto estás para saber cómo apoyarte. No es lo mismo acompañar a una mujer en fase temprana que acompañar a una mujer cuando ya está con esas contracciones que no paran de venir, que son más largas, que son más intensas, pero cuando también estás como en planeta parto, desconectada de la mente y entregada a la vida, ¿no? Es importante que quien te acompañe sepa cómo hacerlo. Entonces, también es importante que sepas que tienes el derecho a estar acompañada. Y ahí hay mujeres que yo les suelo decir, anda y bien al hospital, yo estoy pagando, voy a entrar con el papá del guagua, o el papá es quien dice, yo voy a entrar. Y así sea un hospital público, a través de tus impuestos, tú estás pagando. Tenemos que empezar a hacer valer nuestros derechos de mujeres durante el parto y los derechos de nuestros bebés, que no les separen de las madres, que puedan acceder a lactancia materna exclusiva, que a mamá y a papá se nos informe antes de tomar decisiones, que no nos hagan cosas, intervenciones innecesarias, episiotomía sin aviso, cesáreas porque sí, y otras maniobras que incluso son violencia. Entonces no lleguen al hospital solas. Si les dicen no puede entrar, busquen otra opción. Al inicio de este live, si es que no lo vieron desde el inicio, les cuento cómo. Algunas ideas. ¿Qué más? También sería importante que sepas cómo liberas oxitocina.
Entonces, si es que yo llego al hospital, digamos, solita, en labor de parto, con miedo y no tengo idea qué necesito para liberar oxitocina, probablemente lleguen y me digan, señora, ¿cuál es su nombre? Y yo, Dani Jarrín, ¿cuántos años tiene? 37. ¿A qué edad menstruó por primera vez? A los 12, creo. ¿Qué enfermedades ha tenido? ¿Cuántos hijos ha? Te desconectan del parto, ahí empieza. Y luego, quizás yo quiero estar apoyada y moviéndome, porque eso fue lo que aprendí, y me digan, acuéstese para hacerle un monitoreo, o acuéstese y ahí se queda acostada, porque si no, es tenaz. ¿Qué diferencia sería si es que yo llego con mi esposo? En mi caso es mi esposo, pero puede ser tu novio, puede ser otra persona que te acompañe durante el parto, y él responde esas preguntas. Y cuando me quieran acostar, capaz si ya no estoy hablando y me quiero mover, él pueda abogar por mí. Y él pueda decir, estamos bien en la pelota, sabemos que se puede hacer el monitoreo en la pelota. La Dani no quería estar acostada, que me pele unas mandarinas para poder comer, que me pase algo de tomar, que él sepa cómo yo libero oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, la oxitocina es esta hormona que liberamos cuando estamos haciendo el amor. Gracias a la oxitocina tenemos un orgasmo. Es una situación muy parecida durante el parto. Entonces yo les sé decir, eso que te sirvió en ese encuentro sexual, llévalo al parto. Probablemente necesites intimidad, probablemente necesites sentirte amada, sentirte protegida. Probablemente necesites cosas específicas como que te digan cosas al oído, amorosas. O hay otras mujeres que nos gusta más el toque, ¿no es cierto? Muchas caricias, muchos besos. Hay otras mujeres que con un detalle dilatan 5 centímetros en, no sé, rapidito, ¿no? Hay papás que han preparado sorpresas para sus parejas durante el parto, sorpresas hermosísimas, que crean conexión, que le hacen sentir a esta mujer, wow, este hombre realmente está comprometido conmigo, con ser papá, con esto que estamos viviendo. Y entonces se sienten seguras, se sienten amadas y se entregan y dilatan. ¿Qué diferencia sería esa primera mujer que llega sola, sin tener idea de cómo liberar oxitocina, sin tener a nadie que le esté ayudando a abrir el termo de agua, a pasarle un bocadito de comida, a abogar por sus derechos y sus preferencias, a esta mujer que llega acompañada, sintiendo... Yo tuve estas dos experiencias. Con mi esposo, en el primer parto, no nos preparamos. Y él, claro, estuvo conmigo, si no creo que no seguiríamos casados, pero él no sabía cómo apoyarme. Y yo estaba enojada porque pretendía que él sepa qué hacer. Ni siquiera yo sabía qué hacer. Yo había atendido los partos de las yeguas, pero nunca, jamás me preparé para vivir un parto en mi propio cuerpo. Y en mi segundo parto, 7 años después, claro, yo ya era dula y ya él estaba más entrenado que nadie. Y fue un embarazo de alto riesgo, fue un parto riesgoso en plena pandemia. Esto fue mayo 2020. Y mi bebé era prematuro, había muchos riesgos, pero él estaba ahí, además que es grande. Y él estaba ahí. Yo estaba débil después de 2 meses de reposo absolutísimo y él me paraba, yo me sostenía de la tela, me sostenía para sentarme en la pelota, me apretaba los puntos que yo le había explicado, los puntos expulsivos para que el parto avance. Este fue un parto sin dolor y este hombre estuvo ahí levantándome, bajándome, levantándome, bajándome, me dio todos los líquidos que habíamos llevado, me hizo sentir súper segura y me hizo sentir amada y conectada. Por más que la situación era de miedo, porque de verdad que los doctores parecían astronautas, había mucho temor de que ese bebecito prematuro se contagie de COVID o que algo pase, porque ya nos habían pasado muchas cosas. Yo pude parir y si mi cuerpo se pudo abrir es porque me sentía protegida y sentí confianza y sentí amor. Y esa experiencia como pareja nos fortaleció mucho. Y ese es un beneficio que no solamente ahora gozo yo, sino también mis hijos. Entonces lo que pasa en el parto tiene huellas, tiene consecuencias bien importantes para nosotras, para la familia, para nuestras bebés, para nuestras hijas, para nuestros hijos. En el parto se pueden afianzar esos lazos, la confianza. Tengo un live con una mujer hermosa que decía, yo después del parto siento que soy súper poderosa y he logrado estudiar algo que nunca me imaginé y estoy trabajando en algo que nunca me imaginé y estoy cambiando la vida de las personas.
Y también conozco a muchas mujeres con depresión postparto o con esta sensación de el parto robado. Lamentablemente también conozco a mujeres, y les juro que me duele el corazón, que han sufrido violencia obstétrica durante el parto y después su lactancia se ve dificultada, su posparto es duro, no pueden ver el cuerpo porque les trae ese recuerdo del trauma del parto. A veces les cuesta ver a su bebé porque les traen recuerdo de lo horrible que fue ese momento. Imagínense empezar así la maternidad, que ya es compleja, y no lo digo compleja de mala manera, lo digo compleja porque tenemos que aprender muchas habilidades para acompañar a los hijos en todo lo que les acompañamos, empezando por dar de lactar, ¿no? Entonces, es bien importante que no lleguen al parto desinformadas, con miedo, dejando todo en manos del doctor y solas. No sé si tienen preguntas, mujeres. Voy a ver aquí si es que igual me quieren compartir cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos con respecto a sus partos. Les leo y les agradezco por unirse. Victoria pregunta, ¿la episiotomía es efectiva o pueden darse casos donde hay que hacerla sí o sí? La episiotomía de rutina es una locura, ya no debe hacerse. La misma Organización Mundial de la Salud lo dice, y los médicos que están actualizados, los médicos que saben atender el parto de una forma respetada, ya no las hacen. En casos extremos, la episiotomía podría servir, pero el porcentaje sería, me atrevo a decir, del 1%, máximo del 5%. Pero no es cuerdo que sigan haciendo episiotomías para prevenir desgarros. Eso es lo que hacen algunos médicos. O hacen episiotomías porque las mamitas no pueden parir. Eso también dicen. Y claro, porque están acostadas. Acostadas ni siquiera podemos hacer caca. ¿Cómo vamos a sacar un bebé del cuerpo acostadas? Cuando estamos acostadas, la gravedad no ayuda. Tienes que hacer mucha más fuerza. Es mucho más probable que te desgarres. Probablemente tu parto sea más lento. Si estás parada, puedes distribuir tu fuerza en tus manos, en tus piernas, en tus rodillas. Y la gravedad te ayuda. Los bebés nacen hacia abajo y hacia afuera. Y no son necesarias las episiotomías. Entonces ahí la información es importante incluso para no llegar al parto con esos mitos. Gracias por tu pregunta, Victoria. Y bueno, quiero comentarles que el lunes que viene vamos a hablar acerca de inducciones al parto. ¿Cuándo serían necesarias las inducciones? ¿Cuándo no son necesarias? Porque lamentablemente igual se inducen muchos partos sin una verdadera razón. Y también les voy a explicar cuáles son las formas de inducir un parto, las formas naturales y las formas farmacológicas. Vamos a ver los beneficios y los riesgos de las diferentes formas de inducir el parto. Así que les invito a activar las notificaciones para que no se pierdan los lives. Les agradezco por dejarme acompañarles en este tiempo de embarazo. Les mando abrazos muy grandes y nos vemos el lunes.